A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Ya se inicia. Muy pero muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Este es un programa del Servicio de Salud Osorno a través, por supuesto, de Radio La Voz de la Costa. Les saluda en la conducción el periodista Felipe Guerrero y le agradecemos, como siempre, su sintonía a través de las señales de nuestra emisora en toda la provincia de Osorno. Le cuento que este es un programa muy especial, porque esta temporada de Conectados con tu Salud está llegando a su fin. Han sido casi 25 capítulos en que cada semana los hemos estado acompañando, por supuesto, con interesantes temas e invitados para acercar a la comunidad todas estas conductas saludables, los diversos temas de salud que a usted le interesan y que, por supuesto, nos han traído nuestros referentes de salud del servicio. ¿Vendrá o no una nueva temporada? Bueno, eso aún no lo sabemos, pero confiamos en que así sea. Bien, pues le cuento que en este capítulo de Conectados con tu Salud vamos a conversar sobre un tema muy relevante y además atingente, como lo es la salud respiratoria. Cómo está la circulación viral en nuestra zona, cómo prevenir enfermedades de invierno, cuándo y dónde consultar, la importancia también de la vacunación, entre otros temas. Para ello hoy nos acompaña el encargado de salud respiratoria del Servicio de Salud Osorno, Mario Amurto. Muy buenos días, Mario. Hola, muy buenos días a todos los auditores. Gracias, Mario. También nos acompaña la encargada de inmunizaciones del Servicio de Salud Osorno, Carolina Lagos. Buenos días, Carolina. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar con Mario Amurto, ¿no? Bueno, la contingencia respiratoria se ha tomado, ¿no? Todo lo que es la opinión pública, ¿no? El frío, los virus, la contaminación también, todo esto además genera un incremento y tensión a las redes asistenciales, que es donde trabajan nuestros referentes. Para esto, por supuesto, Mario, tú nos puedes comentar más. El sistema de salud adopta medidas, hay gestión, así que en ese contexto, ¿cómo está el escenario hoy en día a esta circulación viral para este invierno en nuestra provincia? Bueno, como bien mencionaba Felipe, justamente en esta época de invierno de alguna forma se mezclan ciertos factores que hacen que la circulación viral se favorezca. Ya que tiene que ver con condiciones de temperatura, ya los días fríos, sumado a la contaminación ambiental, y justamente la aparición de estos virus circulantes que en los años previos no habíamos tenido producto de la pandemia, ya, pero que hoy día con la movilidad que existe a nivel, digamos, social, el tema de las clases en los colegios, se ha propiciado, digamos, la aparición de estos virus y la circulación de ellos. Entonces, actualmente tenemos una situación que está tensionando la red asistencial con una alta demanda de consultas, sobre todo en el ámbito pediátrico, y que va básicamente asociado a la alta circulación que se ha detectado de virus influenza A y de virus respiratorio sincicial principalmente, además también de varios casos con virus para influenza, ¿ya? Entonces eso en base a una vigilancia que se lleva respecto a la circulación viral semana a semana, que estamos pendientes, digamos, de lo que se va detectando a nivel del laboratorio del hospital base. En el caso de los niños, Mario, ¿cuál es el virus que está afectándolos principalmente? Bueno, en este momento la mayor cantidad de hospitalizaciones y de consultas se generan producto del virus respiratorio sincicial, ya que básicamente va produciendo cuadros obstructivos respiratorios, los cuales los niños empiezan a tener dificultad respiratoria, consultan en la urgencia porque se obstruyen, están con silbidos al pecho, respiración muy rápida, agitada y como digo, algunos casos que son más complejos ya requieren a veces apoyo, soporte de oxígeno y otras condiciones de tratamiento que meritan justamente una hospitalización. Sabemos que estamos conviviendo hoy en día, ¿no?, con otros virus. ¿Cómo un padre o una madre puede distinguir el virus sincicial, por ejemplo, del COVID? Mira, en general hacer la diferenciación de los virus es complejo, ¿ya? Para alguien que no tiene mucha experiencia. Por lo tanto, más que diferenciar entre uno y otro, lo más importante es estar pendiente de los signos y síntomas de gravedad o de alarma que en el fondo nos indican cuándo poder consultar, ¿ya? Y ahí es importante siempre para los papás estar pendientes sobre todo lo que es la dificultad respiratoria en los niños, ¿ya? La dificultad respiratoria no es que el niño tosa más, tosa menos, o que
está congestionada la nariz y respira por la boca, ya, sino que la dificultad respiratoria como tal hay que mirar siempre la parrilla costal, digamos, el tórax, de cómo se está generando la respiración en los niños. Entonces es importante estar pendiente, por ejemplo, si la respiración es más rápida de lo habitual, estando en reposo, se empieza a ver hundimiento de las costillas o se empiezan a marcar los músculos del cuello o empieza a haber un aleteo nasal que se llama, que cuando la nariz empieza como a abrir y a cerrarse durante la respiración. Eso es mucho más relevante de estar vigilando y muchas veces eso va acompañado también de algunos cambios en el estado de ánimo de los mismos niños, que empiezan a colocar irritables, somnolientos, empiezan a rechazar el alimento o el pecho, depende si está en la etapa de lactancia. A veces, como digo, cuesta un poco que se activen, están más dormilones o decaídos de lo habitual. Entonces, esos sí son signos importantes que hay que estar vigilando y que además a veces van acompañados también de ruidos respiratorios, ya que pueden ser como una especie de silbidos al pecho o mucho como ronquido o a veces a la gente le llama como que hubiera una olla de porotos hirviendo ahí que se escucha cuando se acerca el pecho. Entonces eso indica que es un motivo por el cual hay que consultar en forma prematura. Bueno, hay que estar entonces atentos a eso que nos está explicando Mario. Ya vamos a ir con el tema de cuándo y dónde consultar, ¿no? Para hacer un buen uso de lo que es el sistema de urgencias. Pero consultarte antes, Mario, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes en invierno y sobre todo en esta zona? Bueno, hay algunas que son lo que se llaman infecciones respiratorias agudas altas, que las clásicos, bueno, aparte con el resfrío común, que es lo más habitual, pero que además es una condición autolimitada, que en el fondo con buenos cuidados en la casa se debería recuperar los pacientes sin ningún problema. Después tenemos otras condiciones como las otitis, la faringitis, ya que igual hay que estar pendiente en el fondo a la evolución que tengan. Y un tema así importante es las laringitis, ya que en general se distingue, sobre todo las laringitis obstructivas, que se distinguen porque los niños se colocan muy disfónicos, empiezan con una tos de perro muy persistente, que habitualmente da en la noche. Y eso sí también es un motivo de consulta urgente, para que lo tengan pendiente, porque en el fondo es una condición que merita una consulta rápida. Y después están otras condiciones como infecciones respiratorias más bajas, que en el fondo afectan más a los bronquios, que están las bronquiolitis, las bronquitis, que habitualmente cuando hay un componente obstructivo son las que se manifiestan, como yo decía, con ruidos al pecho, principalmente silbidos, con dificultad para respirar. Y tenemos la neumonía, que también es una condición que puede ser muy grave si no es manejada y tratada a tiempo, ya que en el fondo son las que causan mayor cantidad de hospitalizaciones también y complicaciones en los niños. Bueno, vamos a hablar también de prevención y antes... me imagino que hay distintas estrategias, ¿no?, para abordar esta contingencia respiratoria a la cual se ha llamado. Yo por ahí hemos leído también el comité de contingencia respiratoria, que ha creado el servicio, entre otras estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias, Mario? ¿Por dónde las enfocamos? Sí, bueno, la idea de gestionar el tema de la contingencia respiratoria tiene que ver con una preparación que tiene que ver desde la red asistencial para dar respuesta al aumento de la demanda por las consultas respiratorias, y en el fondo eso implica estar pendiente de cómo va la situación, vigilar, como decíamos, la circulación de virus, cómo va la cantidad de consultas a nivel de los servicios de urgencia, unidades de emergencia, en los mismos establecimientos de atención primaria, y de alguna forma poder generar la oferta adecuada para que esas consultas tengan, digamos, una resolución oportuna y no se rechacen consultas, por ejemplo. También disponer de las camas adecuadas en el caso de requerir hospitalización. Entonces hay una serie de medidas que se toman. Sin embargo, dentro de todo, siempre lo más importante es el tema de la prevención. Y para eso, digamos, aparte de hacer el llamado de todas las medidas de prevención, del lavado frecuente de manos, de no acudir a lugares muy aglomerados o con mucho hacinamiento en estas épocas de alta circulación viral, el de, por ejemplo, taparse la nariz o la boca al estornudar, usando ya sea el codo o pañuelos desechables, eliminándolo, teniendo cuidado con la exposición a los cambios bruscos de temperatura, a la contaminación ambiental, que como bien mencionabas es un factor importante también, ¿ya? Todas son medidas que podemos nosotros manejar y tener presente en casa y en el ambiente donde estemos. Sin embargo, una medida de salud pública importante tiene que ver con lo que se parte de estas campañas de invierno en general, tiene que ver con la vacunación influenza, considerando, como digo, que hay un aumento de circulación de influenza A importante. Entonces la vacunación influenza es una de las medidas más costo efectivas que se pueden implementar en estos periodos. Bueno, y precisamente para eso también nos acompaña nuestra referente de vacunación en el servicio, ¿no?, Carolina Lagos. Carolina,
¿Cómo está la campaña de vacunación? Primero influenza acá en la zona y luego podemos ir comentando las otras, ¿no? Bueno, actualmente la campaña influenza todavía se está desarrollando en todo el país, ¿ya? Hay que recordar que esta campaña, como bien dice Mario, es una medida preventiva y como medida preventiva se instaura en forma bien anticipada. Desde marzo a abril, ya principalmente para poder, una vez vacunadas las personas, poder generar defensas y así enfrentar el invierno. Pero todavía ya pasamos esa etapa de campaña ya anunciada por el Ministerio, en donde se desea obtener una meta de cobertura a nivel nacional que es del 85% y también por grupos objetivos, ¿ya? Si bien en el caso nuestro como provincia nosotros ya logramos un porcentaje de cobertura del 85%, todavía no está cubierto algunos grupos objetivos que son de riesgo, ¿ya? Y ese es el panorama actual, que nosotros necesitamos cubrir estos grupos de riesgo, precisamente porque ya estamos en invierno y todas las condiciones climáticas y también de circulación de personas, de inicio de clases este año, hacen que las personas se contagien mucho más. Entonces, por ejemplo, en la provincia todavía nos falta por cubrir el grupo de embarazadas, el grupo de adultos mayores y el grupo de niños de 6 meses a 5 años de edad, ¿ya? Importante señalar en estos 3 grupos que si bien en el caso de embarazadas es un poquito más complejo poderlos cubrir porque estas embarazadas son una cobertura que hay que alcanzar durante todo el año, ¿ya? Por lo tanto es esperable que estemos bajos, no así en el grupo de adultos mayores y de niños, ya que son grupos que por ser extremos etarios tienen mucho más riesgo de contraer influenza, de enfermar mucho más gravemente, ¿ya? Y tener estos cuadros respiratorios que señalaba Mario y que al final hacen que sea necesario utilizar la red asistencial. Coméntanos, Carolina, el impacto que tiene este virus de la influenza, ¿no? Que volvió a circular este año y bueno, y también cuáles son sus signos, son síntomas. Nos hablaba Mario recién que son virus respiratorios con síntomas similares. ¿Cómo podemos distinguir la influenza? Bueno, primero, la influenza es un virus respiratorio, así como otros virus respiratorios, y existen varios tipos de este virus, ¿ya? O cepas también se le puede llamar, ¿ya? Está el influenza A, B, C y D, pero de estos 4 grupos, el de influenza A y B son los que afectan mayormente al ser humano, ¿ya? Y actualmente el que está circulando comunitariamente es el influenza A. Entonces hay que considerar que nosotros tenemos una vacuna disponible para prevenir la influenza que actualmente está circulando. Así que eso en primer lugar. Y el impacto de la infección principalmente es, como mencioné, que al afectar a grupos etarios con riesgo o con inmunosupresión o que en algún grado no tienen desarrollado su sistema inmune, como en el caso de los bebés, por ejemplo, los más pequeños, ellos pueden tener cuadros graves, infecciones respiratorias bajas, como mencionó bien Mario, y esto obviamente hace que los niños tengan que consultar los servicios de urgencia, sean hospitalizados y finalmente en caso de una mala evolución incluso pueda llevarlo hasta la muerte. Entonces por eso es muy importante el poder cubrir estos grupos, estos 2 extremos que estamos muy bajos en cobertura en relación al resto, ¿ya? Aparte que esto impacta también en la vida diaria de todos. Por ejemplo, en el caso de los niños provoca ausentismo escolar, en la gente crónica, por ejemplo, que no se ha vacunado aún, ausentismo en el trabajo, obviamente la productividad es distinta, es mucho más baja. Entonces, y aparte que tenemos circulando también otros virus respiratorios. Tenemos sincicial actualmente para influenza, SARS-CoV-2. Entonces la gente no solamente se puede vacunar de un virus, sino que puede coinfectarse de varios virus. Y la evolución de esos cuadros todavía no la sabemos.
porque es el primer año que tenemos tantos virus circulando, incluyendo influenza. Por lo tanto, la gravedad de estos cuadros respiratorios es no tan cierta, por decirlo de alguna forma. No sabemos cómo van a evolucionar, sobre todo con influenza y COVID simultáneamente. Carolina, una vez que te vacunas contra la influenza, ¿en cuánto tiempo estás inmunizado? Es alrededor de 2 semanas más o menos. Se calcula que el sistema inmune ya ha generado defensas contra la influenza en este caso, ¿ya? O contra el COVID en el caso de vacunación con COVID. Así que, por lo mismo, mientras más precozmente sea la vacunación, contamos las 2 semanas y ya puedo pronosticar que en caso de exponerme a influenza, mi sistema inmune va a actuar en forma adecuada. Y bueno, tú misma también en otros espacios lo has comentado. No hay problema en que se ponga la influenza junto con el COVID, ¿no? El mismo día. No hay ningún problema. Obviamente, como cualquier otra vacuna, todas las vacunas pueden producir algún tipo de molestia, de malestar, que es esperable dentro de la vacunación. Pero obviamente se recomienda, es altamente recomendable coadministrar estas vacunas, porque si no, sobre todo en los más pequeños, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en zonas extremas es muy difícil volver al vacunatorio, ya sea por las condiciones climáticas, por el acceso a los caminos, por alguna condición, no sé, de locomoción, etcétera? Es mucho más difícil volver al vacunatorio o al punto de vacunación, administrarse nuevamente la siguiente dosis o la dosis faltante. Entonces, por eso, para poder proteger en esa oportunidad a la persona, es recomendable la coadministración. No hay contraindicación de no administrar ya sea vacunas del calendario programático o influenza o vacuna COVID. Ya vamos a hablar de dónde ir a vacunarse, que es un dato muy importante que la gente también nos pregunta, pero antes, tomándonos lo que decía Mario también, ¿cómo prevenimos la influenza? ¿Cuáles son los medios para prevenir esto, Carolina? Bueno, la influenza, así como otros virus, no tiene, o es muy difícil distinguir si me enfermo de influenza o de otro virus. Ya es muy difícil para cualquier persona saber de qué virus me estoy enfermando, para empezar. Por lo tanto, aparte, la vía de transmisión de todos estos virus es la misma, ¿ya? Todos se transmiten por vías respiratorias o por contacto también con superficies que ya están contaminadas con estos virus. Ya hay algunos virus que permanecen por mucho tiempo en una mesa, por ejemplo. Si yo estornudé encima de una mesa y están ahí los virus y yo al tocarla puedo transmitir a otra persona tocándolo con la mano, ¿cierto? Entonces, por eso, dentro de la sintomatología en general, se parecen mucho. Todos cursan con fiebre, malestar general o dolor muscular, mucosidad nasal, en casos más graves, como mencionaba Mario, dolor de espalda, de parrilla costal con una puntada. Pero en cuanto a la prevención de estos virus en general, no solo de influenza, está el distanciamiento, todo lo que usamos actualmente con el COVID, el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, cubrirse la boca con el antebrazo, con un pañuelo, ventilar, evitar el contacto directo, estrecho con alguna persona, el estarse abrazando, el beso en la mejilla que nosotros estamos tan acostumbrados, evitar aglomeraciones, los cambios de temperatura también. Son todas medidas comunes en general todos los virus respiratorios. Perfecto, Carolina. Vamos a dejar pendiente el tema de los centros de vacunación. Y bueno, si algo hemos aprendido, ustedes mismos como referentes nos han explicado acá tantas veces las medidas de prevención del COVID. Nos dejaron esta enseñanza, aplicarlas por favor, porque nos sirven para prevenir otras enfermedades respiratorias. Por mientras le cuento que si usted se viene sumando hasta ahora a la sintonía de radio La Voz de la Costa, estamos presentando el último capítulo de Conectados con tu Salud. Hoy estamos conversando sobre salud respiratoria en invierno y la importancia de la vacunación con los referentes del Servicio de Salud Osorno, Mario Aburto y Carolina Lagos. Continuamos contigo, Mario. Bueno, estábamos conversando delante, ¿no?, de los síntomas, ¿no? ¿Por qué es tan importante separar los síntomas de cara a cómo hacer un buen uso de la red asistencial? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cuándo tiene que ir? ¿Cuándo el niño tiene que quedarse en la casa?
Claro, lo que pasa, que como decía, es importante ir reconociendo cuando una situación amerita una consulta oportuna, ¿ya? Pasa que en estas situaciones de mucha circulación viral sabemos que esta alta demanda hace que, por ejemplo, las urgencias muchas veces se saturan de pacientes. Entonces, claro, si, digamos, yo como papá veo que mi niño está congestionado, pero en realidad está de buen ánimo, saltando, jugando, y tiene solo congestión nasal, un poco de tos, pero que su estado general, como digo, la alimentación, todo lo demás está bien, no tiene dificultad para respirar, no necesito acudir a una unidad de emergencia o un servicio de urgencia para eso. En realidad, el tiempo de espera, al no ser un paciente prioritario, genera finalmente mayor riesgo de que, estando en esas salas de espera con otras condiciones mucho más complejas, finalmente sí hay más riesgo de que se contagie finalmente este niño. Y por lo tanto, esos casos yo los podría manejar en la casa perfectamente con un reposo, hidratación abundante. En el caso de los lactantes más pequeños, mantener la lactancia materna, ¿ya? Y medidas de prevención en general, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es importante? Como les decía, cuando en general, por ejemplo, vemos que la situación del niño cambia su estado basal, empieza a estar muy decaído o muy irritable, sobre todo los lactantes menores. Cuando digo empezamos a observar que hay condiciones de dificultad respiratoria, que yo siempre me centro en eso, que es lo más fundamental, porque muchas veces los papás se preocupan mucho de la fiebre. La fiebre, si bien es cierto, es importante, tenemos que tener claro que es un mecanismo de defensa. Pasa que, por ejemplo, niños muy pequeños, menores de 3 meses, o sobre todo si han sido prematuros, muchas veces con infecciones importantes, graves, no hacen fiebre. Entonces eso también, de repente, cuando los papás se confían en solo que el niño esté con fiebre para consultar, puede pasar eso de que efectivamente niños pequeños no hacen fiebre, o incluso pueden hacer cuadros de hipotermia, ya, lo que en realidad es muy grave, y por lo tanto, solo al estar esperando que tenga fiebre para consultar ya podemos terminar con un desenlace fatal. Entonces, la fiebre siempre hay que considerarla, hay que estar monitoreando y manejándola, pero como digo, no es lo más relevante. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Los adultos mayores también son un grupo especial que muchas veces tampoco hacen fiebre cuando están con alguna infección, y uno lo detecta básicamente porque, por ejemplo, los adultos se empiezan a desorientar, empiezan a descompensarse de otras enfermedades crónicas de base que tienen, ya empiezan, por ejemplo, a tener alguna también pérdida de apetito, más decaído, ya. Entonces, esos signos tenemos que estar pendientes siempre, irlos detectando. Ahora, los niñitos más grandes, los adultos, a veces muchos cuadros respiratorios, sobre todo neumonía, se manifiestan solamente con dolor de tórax, por ejemplo, una puntada de costado, al toser o al respirar, ya eso también nos indica algo importante y grave. Los niños más pequeños, por ejemplo, a veces empieza a haber un quejido también al respirar, eso también es relevante de ir consignando, de estar vigilando. O cuando empiezan, bueno, ya una condición más avanzada, a veces empieza a haber un cambio de coloración azulada, por ejemplo, en los labios. Ya eso indica que sí, efectivamente, en esas situaciones hay que consultar en forma rápida. Bueno, es importante lo que nos cuenta Mario, ¿no? Hacer un buen uso de la red asistencial, sobre todo con esta alta demanda que tenemos en estos momentos. Ahora sí, Carolina, porque nos queda ya menos tiempo, recordémosle por favor a la comunidad, puede ser acá en la comuna de Osorno, donde tenemos la mayor población, ¿dónde están los centros de vacunación? ¿Dónde se pudiera vacunar, ya sea influenza o COVID, la gente? Bueno, actualmente en la comuna hay 6 puntos de vacunación, ¿ya? Estos puntos de vacunación, por lo general, es uno asociado a cada CESFAM. Así que también están dispuestos en distintos lugares para que así las personas, según su residencia, su lugar, su domicilio, puedan asistir a estos puntos. Por ejemplo, el más concurrido, el que más conocemos, es el punto de Nestlé, que está en Rahue Bajo, ¿cierto? Tiene harta capacidad, es un gimnasio grande, entonces en ese punto se reciben población tanto adulta mayor, niños, todas las personas que requieren de vacunación, tanto COVID como influenza, y en el caso de los adultos mayores de 65 años, neumocócica también, pueden recibirla en ese punto de vacunación. También está Santa Rosa de Lima, hay otras iglesias también dispuestas en distintas otras localidades de la comuna. Y además, la municipalidad, a través de los CESFAM, se está coordinando con algunos establecimientos educacionales que tienen baja cobertura de influenza para hacer vacunación en estos colegios que tienen menos cobertura que otros, ¿ya? Tanto por COVID como por influenza.
Por lo tanto, en algunos casos se van a poner en contacto con los directores, también con los papás para informar de esta vacunación en estos colegios que tienen menos cobertura. Después de vacaciones, cuando ya inician vacaciones de invierno, lo ideal es que estos niños se acerquen a los puntos de vacunación con sus papás, sus mamás o con sus cuidadores, ya, para poder obtener esta vacuna, ya que después, cuando inicia el segundo semestre, sobre todo desde la enseñanza básica en adelante, ya el Mineduc va a empezar a exigir un porcentaje de vacunación COVID en los niños por aula, ¿ya? Es decir que tiene cada aula, cada sala de clase tiene que cumplir con una cobertura de un 80% de sus niños. ¿Ya? Eso es súper importante porque de lo contrario, también el Mineduc tiene que garantizar, en caso de que no se cumpla esta cobertura, algunas modalidades distintas para esos cursos que no cumplan con esta cobertura. Y obviamente eso también es negativo para los colegios porque obviamente no, a lo mejor los profesores van a preferir obviamente seguir de manera presencial. Entonces viene todo un impacto y una cola detrás de todo esto de no conseguir este 80% de vacunación de COVID en los niños. Además, en el caso de los más pequeñitos, ya estamos hablando del grupo de 6 meses a 3 años inclusive, se pueden ir a vacunar en los mismos vacunatorios que están dispuestos en los CESFAM. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque ahí también, bueno, en el caso de los más chiquititos, tienen controles de salud asociados. Entonces, en esa misma oportunidad, muchas veces se les deriva inmediatamente al vacunatorio para ponerse sus vacunas del programa de inmunizaciones y además se les pone sus vacunas influenzas y de COVID, en el caso de los que no tengan su vacuna todavía, de 3 años en adelante. Así que hay muchas opciones, ya no solamente en Osorno, sino que también en las comunas, para poder acceder a la vacunación. Ya están los puntos de vacunación, están los vacunatorios en los casos de niños más pequeños, está la vacunación en los colegios y en nuestra comuna de Osorno para los pacientes postrados o pacientes que no tienen alguna condición de salud y movilidad que haga imposible salir de su domicilio, también se pueden contactar a través de un correo electrónico para poder solicitar la vacunación en el domicilio. Gracias, Carolina, información muy importante, ¿no? Todas estas medidas, por supuesto, apuntan a cuidar a los grupos de riesgo, a los niños, a los adultos mayores, como ustedes ya saben. Se nos termina el tiempo, ustedes saben que la radio es así que vamos a dejar unos 30 segundos más para cada uno para que nos indiquen alguna idea que ustedes quieran reforzar. Vamos primero con el encargado de salud respiratoria del Servicio de Salud Osorno, Mario Aburto. Mario, una idea al final. Sí, bueno, bien rápido. Como mencionamos, ya estamos con circulación de influenza A, por lo tanto es fundamental lo que decía Carolina de vacunarse ahora ya, porque ya estamos con la circulación encima. Segundo, y ser bien claro en esto, en Chile aproximadamente en esta época de invierno el 90% de las enfermedades respiratorias son producidas por virus, no por bacterias. Por lo tanto, igual hago un llamado sobre todo a los papás que muchas veces van a un médico y el médico va, evalúa y da algún tratamiento, pero si no dejo un jarabe, un antibiótico, es como no es buen médico, voy y busco otro y consulto claro, hasta que finalmente salgo con un tratamiento antibiótico, cosa que no tiene ningún beneficio. La enfermedad va a pasar igual y no por efecto del antibiótico, sino que porque en fondo son problemas virales. Y si es algo muy grave, el antibiótico no va a servir tampoco, insisto, porque es un tema producido por virus. Por lo tanto, no insistir en ese tema de que efectivamente un uso indiscriminado de antibióticos, porque para esto no tiene ninguna utilidad. Al contrario, cuando después se requiere efectivamente un antibiótico frente a una infección viral, ya se genera una resistencia, por lo tanto las dosis a usar y todo tienen que ser mucho más altas para que hagan el efecto deseado. Así que eso también es importante considerarlo. Te agradecemos mucho, Mario Aburto, por tus palabras y recomendaciones. Y también con esto despedimos a Carolina Lagos, encargada de inmunizaciones del Servicio de Salud Osorno. Algunas palabras al cierre que desees relevar. Bueno, solamente nuevamente reiterar el llamado a los papás también, a las mamás, aprovechando que salen de vacaciones los niños,
tratar de aprovechar este tiempo para poderlos llevar a vacunar, porque la vacuna de verdad es una medida bastante efectiva, va a reducir enormemente no solamente el riesgo de enfermar por parte de los niños y todo lo que eso conlleva de llevarlos al médico. Muchas veces la gente gasta bastante en las consultas o en medicamentos, sino que también van a pasar unas buenas vacaciones sin enfermarse, lógicamente, un mucho mejor segundo semestre, van a poder ir a clases, van a poder abordar los contenidos que a lo mejor el primer semestre por estar enfermos no pudieron abordar. Entonces, esto es una cadena de cosas que resultan ya sea por vacunarse o por no vacunarse. Entonces, el llamado sobre todo a los niños que son menores de 5 años, que es donde está de verdad bien crítico el tema del contagio de virus, es la población donde nosotros queremos más enfocar el tema de vacunación, tanto de COVID como influenza, ¿ya? Población menor de 5 años. Agradecemos también a Carolina Lagos por esos importantes datos que esperamos que le hayan servido. Y bien, pues nos estamos terminando el último capítulo de Conectados con tu Salud. Esperamos haber contribuido con un granito de arena, ¿no?, a acercar la salud hacia la comunidad. Agradecemos a todos los referentes de la salud, como los que están acá hoy presentes, que nos han acompañado en este espacio. Agradecemos a las y los auditores de Radio La Voz de la Costa, por supuesto, por su preferencia. A la emisora, a la que también agradecemos por este importante espacio. Antes que se me vaya, también agradecemos a la profesional del Servicio de Salud Osorno, Pamela Reyes. Ella fue la gestora de este espacio de difusión y no pudo estar presente acá por un compromiso en terreno. Y por mi parte también me despido, ha sido un bonito proyecto que me tocó conducir. El poder acompañarlo a usted que nos sintoniza ya es un premio suficiente. Así que gracias totales para todos. Usted siga en la sintonía de Radio La Voz de la Costa, que tenga una muy buena semana y ojalá esto no sea un hasta pronto. Y como es el último capítulo, nos vamos a despedir con nuestros invitados con un chao más masivo. ¡Chao! Chao, muchas gracias a todos. Chao, nuestros auditores, chao. Gracias. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno, y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.